Jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Continuando con la sesión, vamos a hablar un hermoso periodo llamado el arcaico. ¿De acuerdo? Escuchen bien aquí. A ver, este tema es recontra sencillo. La palabra periodo arcaico, ¿quién lo va a acuñar? Luis Guillermo Lumbreras. Recuérdate la clase anterior que habíamos hecho sobre el poblamiento peruano, cómo van a llegar a poblar el Perú, ¿verdad? Eso lo habíamos hecho la semana anterior. ¿Qué te dije? El hombre, la teoría más aceptada sobre el poblamiento americano es de Asia hacia América, ¿verdad? El hombre, si seguimos esa lógica, el hombre pasó de Asia a América, América del Norte, luego baja a Centroamérica, luego América del Sur y entra al Perú. Y recuérdate algo importante sobre el poblamiento peruano, que se dividía en dos etapas, según Lumbreras, lítico y arcaico. El periodo lítico, el hombre todavía era nómade, era cazador, la mujer se dedicaba a la recolección, ¿verdad? En el periodo lítico. Luego, con el transcurrir del tiempo, no toda la vida ese ser humano se va a ser nómade, va a tener que aprender poco a poco. Y cuando el hombre ya da inicio a la agricultura, da inicio a la horticultura, deja el periodo lítico para pasar una nueva etapa llamado ¿qué? El periodo ¿qué? Arcaico, jóvenes. Y hoy día vamos a hablar de este tema. Miren acá. Ya sabemos, la palabra arcaico fue acuñada ¿por quién? Por el arqueólogo llamado Luis Guillermo Lumbreras. El arcaico, jóvenes, se va a dividir en dos: arcaico inferior y arcaico superior. Otros, por ejemplo, algunos libros lo dividen en tres: arcaico inferior, arcaico medio y arcaico superior. Pero nosotros lo vamos a solo dividir en dos, ¿de acuerdo? Arcaico inferior y arcaico superior. Miren acá, quiero que te ilustras. En el arcaico inferior, el hombre que era seminómade todavía, profesor. O sea, ¿cómo es esto? Se quedaba un tiempo en un lugar y luego ¿qué hacía? Se volvía a trasladar en búsqueda de otro territorio. Entonces, en el arcaico inferior, el hombre que es seminómade. Ahora, en el arcaico inferior también voy a dar inicio ¿a qué? A la horticultura. Y la horticultura me va a dar paso a desarrollar ¿qué cosa, profesor? La famosa ¿qué? Agricultura, pues joven. Me va a dar paso a desarrollar la famosa agricultura. Ahora, recuérdate algo importante de la clase anterior. Recuérdate cuando el hombre llegó al Perú. Fue en la época del Pleistoceno final, ¿verdad? De la época del Wisconsin, finales del Wisconsin. En la famosa era del hielo. Si recordamos, combinamos con historia universal, en el periodo lítico, cuando el Perú vivía el periodo lítico, en historia universal se vivía el periodo paleolítico superior. Ahora, pero ya no estamos en el lítico, estamos hablando en el arcaico. Entonces, cuando se daba el arcaico inferior, esto es contemporáneo ¿a qué periodo en historia universal? Al mesolítico, jóvenes. En historia universal vamos a ver el mesolítico cuando se da el holoceno, el calentamiento de la tierra. La tierra empieza a calentarse, el hombre se vuelve seminómade, da inicio ¿a qué? A la horticultura. O sea, si no está arcaico inferior, ¿con qué otro nombre se le puede llamarle también? Mesolítico. Profesor, ¿quién acuñó la palabra mesolítico? El personaje llamado John Lubbock. John Lubbock acuñó la palabra mesolítico, pero arcaico fue acuñado por Luis Guillermo Lumbreras. Vamos a lucirnos. Jóvenes, vamos a ver acá al hombre Nanchoc. El hombre Nanchoc, profesor, ¿dónde se va a encontrar? Se va a desarrollar ¿en qué lugar? En Cajamarca. Fue descubierto ¿por quién? Por Tom Diehay. Este personaje, Tom Diehay, descubre al hombre Nanchoc. Jóvenes, antes se creía que el primer horticultor más antiguo del Perú era el hombre ¿qué? Guitarrero, jóvenes. Pero con los últimos estudios realizados por Tom Diehay en Cajamarca, se dio cuenta que el horticultor más antiguo del Perú, ¿quién va a ser? Nanchoc. O sea, este de acá se va a encontrar, es considerado el primer ¿qué? Horticultor más antiguo del Perú. Y no tan solo del Perú, de América, lobito. El primer horticultor más antiguo, miren acá, más antiguo, ¿de dónde? Del Perú. Ahora, profesor, este horticultor más antiguo del Perú, que tú dices incluso de América, o sea, entonces, ¿América vendría a ser la cuna de la horticultura? Efectivamente, ¿según quién? Tom Diehay, jóvenes. ¿Qué es lo que va a plantar? Va a plantar esta de acá, joven.
La famosa, ¿qué? Calabaza. Ahí está. Vamos a ver. Entonces, ¿quién fue considerado el primer horticultor más antiguo del Perú y de América? Profesor Nanchón, ¿verdad? ¿Quién lo estudió? Profesor, fue Don Diego. ¿Dónde se encuentra? En Cajamarca. ¿Hace cuántos años? Probablemente hace 8300 años antes de Cristo, jóvenes. Hace 8300 años antes de Cristo, una probabilidad. Un próximo. Luego vamos a ver al hombre guitarrero. Otros lo llaman guitarrero 2. Nosotros lo vamos a poner guitarrero 2. Joven, ¿dónde se ubica? En Ancash. ¿Dónde se ubica el hombre guitarrero 2? Ancash. Fue descubierto, estudiado por ¿quién? Thomas Lynch. Este personaje, Thomas Lynch, al estudiar al hombre guitarrero 2, ¿a qué es lo que va a encontrar? Es considerado el primer horticultor del Perú. ¿De qué? Del frijol, payar, ají, jóvenes. Profesor, ¿no me dices que el primer horticultor más antiguo del Perú y de América es Nanchón? Sí, pero solo ¿qué es lo que se descubrió? ¿Qué es lo que plantó? Calabaza. Pero el hombre guitarrero no tan solo va a plantar calabaza. ¿Qué es lo que va a plantar? Frijol, payar, ají. Pregunta que vino en el examen de la San Cristóbal de Huamanga. Es considerado el primer agricultor del Perú del ají, frijol, payar. ¿Cuál era la clave? Guitarrero, joven. San Marcos, el primer horticultor más antiguo del Perú y de América. ¿Cuál era la clave? Nanchón. ¿Qué es lo que plantó? Calabaza, joven. Entonces, sigamos. Luego va a venir el hombre que Paracas o Santo Domingo. Recuérdate algo, jóvenes. Ancash y Cajamarca es sierra, ¿verdad? ¿Sabes eso? Ahora, el hombre Paracas o Santo Domingo, profesor, ¿dónde se va a ubicar? Ica, y estamos hablando de la costa, joven. De la costa. Este hombre Paracas o Santo Domingo, profesor, va a ser descubierto por ¿quién? Federico Engel. ¿Ya lo descubrió, profesor? Federico Engel. Ahora, ¿por qué es importante? Este hombre Paracas o Santo Domingo es considerado el primer horticultor o agricultor ¿de qué? De la costa. Si te preguntan, primer horticultor más antiguo de la costa, no me vas a marcar Nanchón, no me vas a marcar guitarrero. ¿Qué es lo que tienes que marcar? Profesor, Paracas o qué? Santo Domingo. Entonces, quiero que te luzcas aquí. Vamos a ver también que es considerado el primer pescador en qué? Red. Recuerda que está en la costa, jóvenes. Oye, profesor, esta red fue hecho de qué? A base de cactus. Habían sacado y habían unos hilitos que genera el cactus y con eso habían formado ¿qué? Su red de pescar. Y a la vez va a ser el primer músico. Se encontró una pequeña flauquena hecho de qué? Del hueso del pelícano. De eso habían hecho unos huequitos y empezaban a soplar. Entonces se encontró eso. Se lo considera que el primer músico del Perú. ¿Con qué hombre? El hombre Paracas o Santo Domingo. ¿A qué periodo pertenece, profesor? Al arcaico. ¿Qué etapa el arcaico? Inferior. ¿Era sedentario o semisedentario? Era semisedentario, jóvenes. Semisedentario, seminómada. Ahora, vamos a ver, siguiendo esta lógica, al hombre Chilca. También se desarrolló en Lima, jóvenes, el hombre Chilca. Este hombre Chilca, profesor, ¿quién lo va a descubrir? Federico Engel. Ahora, ¿por qué se caracteriza el hombre Chilca, jóvenes? Este hombre va a domesticar por primera vez a un animalito llamado ¿qué? El perro. ¿Quién domesticó al perrito, jóvenes? El hombre ¿qué? Chilca. Nunca te olvides. ¿De acuerdo? Aparte también va a cultivar, ¿qué? Fue el primer cultivador ¿de qué? Del camote, jóvenes. El hombre Chilca. Vamos a lucirnos. Luego vamos a ver al hombre cabeza larga. Profe, es el único, no hay más. Incluso está el hombre Pucusana, pero ya no lo hago. Me interesa el hombre cabeza larga. El hombre cabeza larga se encuentra ¿en dónde? En Lima. ¿Quién lo estudió? Federico Engel. ¿Por qué es importante? Se encontró por primera vez, no lo puse acá, el primer ¿qué? Peine. Profesor, el primer peine a base de ¿qué? ¿Cómo se ha hecho? Del pescado. Habían hecho una forma de peine para poder que, ya sabes, peinarse, ¿no? Entonces, profesor, luego vamos a ver al hombre Telarmachay. ¿Dónde se encuentra? En Junín, joven. El hombre Telarmachay, ¿dónde se ubica? Junín. ¿Quién lo estudió? Daniel Lavalle. No te olvides, ¿quién lo estudió, profesor? Daniel, ¿qué? Lavalle. Su importancia, ¿por qué es importante? Va a ser considerado el primer domesticador ¿de qué? De auquénidos. Si te pregunta, el primer domesticador de auquénidos, ¿quién es? El hombre Telarmachay.
¿Dónde se ubica? Junín. ¿Quién lo estudió? Daniel Lavallée. Vamos a ver acá, nuevamente vamos a volver a Ayacucho, jóvenes. Vamos a hablar del hombre Jai Guamachay. Este hombre Jai Guamachay, ¿dónde se ubica? Ayacucho. Los hombres que se encuentran en Ayacucho en tu cerebro tienen que estar. ¿Quién lo estudió? Richard McNeish. Richard McNeish. Recuérdate al hombre del periodístico, al hombre Pacaicasa. ¿Quién lo estudió? Richard McNeish. Sigamos. Entonces, joven, este hombre Jai Guamachay, ¿dónde se ubica? Ayacucho. ¿Quién lo descubrió? Richard McNeish, ya saben. ¿Por qué se caracteriza el hombre Jai Guamachay? Es considerado el primer ya pastor ¿de qué? De auquénidos, jóvenes. Entonces, ¿quién fue el primer pastor de auquénidos? Automáticamente me marca ¿qué? El hombre ¿qué? Jai Guamachay. Domesticador de auquénidos, Telar Machay. Ahora, vamos a lucirnos. Vamos a ver al hombre Piquimachay. Profesor, no lo puse, vamos a colocarlo acá. ¿Dónde se ubica? Ayacucho. Ahí está. ¿Quién lo descubre? Ya sabes que está en Ayacucho. ¿Quién lo estudia? Richard McNeish. Excelente. Richard Neish. ¿Por qué es importante el hombre Piquimachay, joven? Va a ser considerado el primer domesticador del cuy. Primer domesticador. ¿De qué, jóvenes? Del cuy. Ahí está. Entonces, ¿quién fue el primer domesticador del cuy, jóvenes? Piquimachay, pues. Ahí está, joven. Ahora, otros lo llaman de la cunicultura incluso. Entonces, vamos a ver al hombre Chihuahua. Igual, este Chihuahua, ¿dónde se encuentra? Ayacucho, jóvenes. Ayacucho. ¿Quién lo estudió? Ya sabes, Richard McNeish. Ahí está. ¿Por qué se caracteriza el hombre Chihuahua? Va a ser el primer que va a cultivar ¿qué? La lucma, la quinoa, jóvenes. El mate, ¿qué más? El achote. No te olvides, el hombre Chihuahua que cultivó la lucma, quinoa, mate y el achote. ¿De acuerdo? Todos estos hombres que hemos visto, el hombre Nanchó, Guitarrero 2, Paracas o Santo Domingo, el hombre Chilca, Cabeza Larga, Telar Machay, Chihuahua, Piquimachay, Jai Guamachay. ¿A qué periodo pertenece? Al arcaico, jóvenes. ¿A qué etapa? ¿Inferior o superior? Al inferior, profesor. ¿De acuerdo? ¿Qué son? Son semisedentarios. Todavía no hablamos del sedentarismo. El hombre todavía al 100% no era sedentario. ¿De acuerdo? La siguiente clase vamos a ver el periodo ¿qué? El arcaico ¿qué? Superior. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, aquí nos estamos quedándonos y les pido que se cuiden. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. You were the shadow to my light. Did you feel